En este video vamos a hablar del maravilloso mundo del café, ese producto agrícola que nos alegra las mañanas. Y para eso tenemos aquí a dos ingenieros, el ingeniero Dante López, mexicano, y el ingeniero Juan David Maecha, colombiano, para hablarnos de las similitudes y diferencias en el cultivo del café en sus respectivos países. Buenos días, doctor López, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Aquí contento de compartir un poquito de lo poquito que sabemos. Ingeniero Maecha, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, doctor Francisco. Buenos días, doctor Dante. Y también muy contento y muy complacido por esta invitación. Bien, platíquenles un poco dónde estudiaron y qué están haciendo para que nuestros seguidores sepan a quiénes van a escuchar. Y bueno, buenos días a todos y todas las que nos escuchan. Mi nombre es Dante Alejandro López Carmona y yo soy ingeniero en agroecología por la Universidad Autónoma Chapingo y posteriormente hice mis estudios de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, acá conocido como la UNAM. Mis estudios de posgrado los enfoqué más en ecología del suelo y posteriormente me he enfocado un poco más a las ciencias edáficas. Me interesa mucho también esta parte desde un punto de vista agroecológico y bueno, pues ahora soy profesor también del Departamento de Agroecología en la Universidad de Chapingo. Muy bien. Ingeniero Maecha, Sí, mi nombre es Juan David Maecha Pulido. Soy ingeniero agrónomo de formación de la Universidad de Los Llanos, Colombia. Soy magíster en gestión ambiental sostenible de la misma universidad. Y en este momento estoy en mis estudios de doctorado en el grado de candidato a doctor, también por la Universidad de Los Llanos en ciencias agrarias. muy bien. Bueno, pues vamos a hablar del cultivo del, del café, pero con algunas imágenes. Si me permiten, se las voy a poner, pero algo pasó aquí. A ver, vamos a ver acá. Uno, ahí está. Bien, entonces lo primero es que me platiquen un poco el café, qué variedades hay y qué requerimientos de relieve, de suelos y de clima necesita esta planta o estas variedades de planta. Comenzamos por México. Sí, bueno, pues el cultivo de café en México pues se siembra en bastantes zonas, principalmente zonas con clima cálido húmedo, principalmente en altitudes generalmente abajo de los 2000 metros del nivel del mar. En esta imagen que vemos por acá atrás, pues es un paisaje típico de la zona de Oaxaca, ¿no? Un paisaje muy accidentado, en donde pues prácticamente no se permite la mecanización ni ninguna de las actividades agrícolas con mucha tecnología. Y es justamente esa bondad la que ha permitido que los agricultores, digamos, mantengan esos sistemas de cultivo tradicionales que a su vez también mantienen una gran cantidad de biodiversidad y en general de servicios ecosistémicos. Algunas de las variedades que todavía, pues, perdón, todavía hoy en día se siguen manteniendo cafetales con variedades que se le llama acá típica o criolla, que es básicamente café arábiga. Y sin embargo, muchos de estos, o la mayoría de estos cafetales, han venido siendo reemplazados por variedades mejoradas, principalmente variedades que son más resistentes al ataque de la roya, la cual en México pues, es una de las principales plagas que limitan el cultivo de café. Entonces, entre las variedades mejoradas que hay en México, bueno, hay bastantes, pero una de las más utilizadas son las variedades Bourbon, variedades Curtiba, Caturra, perdón, Catimor y Geisha, entre muchas otras, ¿no? Hay incluso algunas variedades muy mexicanas como Azteca de Oro, ¿no?
pero bueno, muchas de estas variedades fueron desarrolladas antes de los noventas, durante la época del oro verde que se le decía al café, ¿no? Por una institución pública que se llamaba el INME Café. Entonces, relieve por abajo de los 2000 metros sobre el nivel del mar. ¿Hasta qué metros? Hasta... Hasta, sí, básicamente, hay algunos, pocos, pero hay algunos que todavía alrededor de los 100, 200 metros, ya podemos encontrar algunos cafetales. En cuanto a, pero también es muy diversificado. Por ejemplo, en la zona de Veracruz, que es del lado de la vertiente del Golfo de México, también encontramos cafetales en sistemas con más planicies, ¿no? Eh, y bueno, en esta parte del Pacífico son relieves un poco más accidentados, como lo vemos en la imagen. Y bueno, también importante decir, por ejemplo, en la zona de- del Golfo de México, pues podemos encontrar suelos como alisol, cambisol, feocems, umbrisol, dominando los sistemas de cultivo principalmente. donde la profundidad tiene importancia en la, como digamos, en la aptitud para el cultivo, ¿no? Sí, definitivamente la profundidad del suelo, entre más profundos, pero también entre la estructura sea, digamos, más bondadosa, que no sea una, ay, se me olvidó el nombre, Arenosa, una, ni arenosa ni sí, arcillosa, más sueltos, exactamente, sí, 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 estirado. son tienen a ser más aptos, ¿no? Si, perdón, suelos con un mayor contenido de arcillas que tienden a hacer el suelo, digamos, más pesado, eh, tienen más problemas para poder tener éxito los cafetales, ¿no? Sin embargo, sí, así se cultiva. Pero bueno, me parece que otra de las características importantes es que en México, prácticamente el 90% de los sistemas de cultivo se realizan bajo sombra. Y esto quiere decir que el cafetal no es un monocultivo, ¿no? Tal vez nos explicará un poco el compañero Juan. Acá en México, prácticamente todos los cafetales están acompañados del café con algún nivel de sombra. ¿Qué es la sombra? Pues son árboles que pueden ser algunos de tipo comestible o maderables que están generando, digamos, un sombreado al café. Y bueno, esto también se ha visto que genera otro tipo de sabores y gustos, ¿no? Pero además, algo muy importante es que este sistema ha permitido que gran parte o la mayor parte, una buena parte del café en México, pues sea orgánico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque justamente entre las dificultades del relieve más las bondades de este tipo de cultivo bajo sombra, pues facilita mucho la certificación, ¿no? Claro, involucra otros aspectos sociales como organización, entre otros tipos de cuestiones, pero de hecho México es el principal exportador de café orgánico en el mundo, ¿no? Ok, bueno, y con respecto a la altitud, se dice que los 2000 metros es porque arriba de esa altitud tenemos las heladas y no le envían Así es. bien al café, ¿verdad? Sí, así es, así es. Lo que se ha visto también un poco, pero bueno, no hay, yo no conozco un estudio donde realmente se haya evaluado esta parte, pero digamos, el conocimiento tradicional campesino lo que nos está diciendo, pues es que los cafetales cada vez están subiendo un poco más en altitud, y bueno, pues ellos se atribuye un poco al cambio climático, ¿no? Mientras que los cafetales que son en sitios más bajos, pues están dejando de tener aptitud justo porque las temperaturas y la humedad están generando problemas fuertes de enfermedades, principalmente fungosas, ¿no? Y en este caso la roya. Muy bien, entonces si tenemos algún cambio climático, esto va a afectar las plantaciones, esto va a afectar las cosechas y pues los precios también. Muy Sí, bien, definitivamente. doctor ingeniero Maichay, cuéntenos en Colombia, ¿qué requerimientos tiene la planta de relieve, suelos y clima? Sí, señor. Aquí en Colombia el cultivo del café es uno de de los cultivos emblemáticos para el país, es uno de los cultivos más importantes. Por lo tanto, la inversión que se hace a nivel gubernamental es alta.
Aquí en Colombia se cuenta con el Centro de Investigación, eh, el Centro Nacional de Investigación del Café, CENICAFé, y ellos han venido desarrollando bastante investigación relacionada a este cultivo. Aquí también la roya fue un elemento limitante, un hongo muy limitante para el cultivo. Por lo tanto, esta perdón, este centro de investigación empezó a desarrollar variedades resistentes a este hongo. Aquí en Colombia encontramos la variedad Colombia, la variedad Castillo, que es la más nueva que se está usando aquí en el país, que son variedades resistentes a la roya, pero que también se le han intentado insertar características de interés como el tamaño del fruto, la productividad de la planta. Entonces el desarrollo tecnológico que ha tenido el cultivo aquí en el país pues ha sido relativamente bueno con buenas inversiones. Aquí el relieve colombiano, pues la cordillera de los Andes aquí se fracciona en tres, entonces el cultivo del café se siembra en las laderas de las tres ramificaciones que tiene la cordillera de los Andes. Aquí también el Centro de Investigación desarrolló unas zonas donde se denominan las zonas cafeteras, que tuvieron como punto de partida para su denominación y su estructuración el clima y el suelo y el relieve, las cuales denominaron los ecotopos del café. Y es allí donde ellos denominan que son las zonas de mayor rendimiento o donde se debe ubicar el cultivo. Entonces, dentro de las características principales que tienen estos ecotopos, son que se encuentran en altitudes de entre 1000 a 2000 metros sobre el nivel del mar. Los suelos que predominan son suelos denominados por la WRB como los andosoles, son los que dominan en estas zonas. Son suelos que deben o requieren una profundidad mayor a 50 centímetros para su establecimiento del cultivo. Aquí, a diferencia de México, aquí sí se denominan tres sistemas para el sombrío. Entonces aquí hay cultivos bajo el sol totalmente, sin ningún tipo de sombrío, lo que denominan el sombrío y un semisombrío. Entonces acá encontramos estas tres variaciones dentro del establecimiento del cultivo del café. Dentro de los requerimientos también que tienen establecidos para el cultivo en la parte de África son que se requieren suelos que tengan entre 4,6 a 6 grados de pH. Entonces, digamos que también se ve como una limitante, pero definitivamente, como lo dice el doctor Dante, una de las principales limitantes que se tiene en el suelo es su profundidad efectiva. Entonces, se necesitan suelos profundos para el cultivo del café y más cuando se establece el sombrío, porque pues acá hay diferencias de sombríos, entonces muchos de los sombríos pues también los subdividen como sombríos transitorios o sombríos permanentes. Entonces los sombríos transitorios pues generalmente se escogen especies de pancoger o que le aportan a las familias campesinas cafeteras de alguna manera a la economía mientras los cafetales empiezan su producción. Entonces aquí es muy común encontrar cafetales donde el sombrío está asociado principalmente con las musáceas, que son los plátanos o los bananos, como cultivos de sombrío transitorios. El maíz y el frijol también son cultivos o especies que se usan dentro de ese sombrío, pero no tanto para el sombrío, sino para mantener, como aquí la siembra se hace principalmente en laderas, pues para evitar eh, esta pérdida de suelo, entonces se usan bastante las leguminosas para tener una cohesión dentro del suelo. Entonces, pues son elementos bien importantes o que se tienen en cuenta aquí en las zonas cafeteras colombianas. Muy bien. Ahora platíquenos cómo se siembra el café en México. ¿Es por semilla, por esqueje, por plántula? ¿Cómo es en ambos países? Comencemos por México. Sí, bueno, en México, básicamente se siembran semillas, semillas que ya están, digamos, mejoradas.
Y normalmente estas semillas se siembran primero en un germinador o en un almácigo, como decimos acá en México, es decir, muchas semillas en una pequeña superficie y posteriormente estas se llevan cuando están en tamaño de plántulas, se llevan a bolsas, ¿no? A bolsas para tener, digamos, ya un vivero de plántulas o de plantas, ¿no? Estas plantas normalmente, son sembradas en la época de lluvia y bueno, ya posteriormente continúan su crecimiento, ¿A ¿no? qué altura Y, seleccionan la planta para llevarla al campo? más o menos las plantas tienen entre 20 y 30 centímetros, con alrededor de 4 a 8 hojas verdaderas. Recordando pues que esta es una planta dicotiledónea, entonces, bueno, sí tiene estas partes, ¿no? Y algo que quería retomar acá de lo que comentaba perdón, si me tomo el atrevimiento, de justo en esta imagen y complementando lo que decía Juan, acá en México tenemos eh, más o menos reconocidos 5 tipos bueno, 6 tipos de cultivos diferentes, ¿no? El rústico, que sería como básicamente introducir las plantas de café junto con la estructura de la vegetación natural, es decir, el café se vuelve un elemento más del, del Industria. ecosistema. Tenemos otro sistema también que se llama policultivo tradicional, en el que también se empiezan a remover ahí sí se empiezan a remover algunas de las especies nativas de la vegetación, pero también a la par se introducen otras especies de interés para la gente, ¿no? Justamente como decía, principalmente especies o plantas que son de interés para alimenticio, ¿no? Como plátanos, cítricos, y dependiendo de la altura, también podemos encontrar duraznos, ¿no? Posteriormente tenemos el policultivo comercial bajo sombra, que es básicamente donde ahí prácticamente la vegetación natural ya se remueve completamente y el sombreado son plantas de interés para la gente, ¿no? Ya sea que tengan que sean plantas multipropósito, es decir, que puedan ser maderables y aparte sombra y algunas otras cuestiones alimenticias, etcétera, o simplemente para sombra, ¿no? También hay algunas especies de plantas que únicamente se utilizan para sombra. Y en este ámbito del sombreado, hay un último, digamos, nivel que sería, digamos, el menos diversificado, en donde es básicamente los árboles de café junto con los cafetos junto con un solo tipo de árbol de sombra, ¿no? Básicamente, digamos que sería un monocultivo doble, las plantas de café y las plantas de sombra, ¿no? Y finalmente, como les comentaba en la primera intervención, el sistema que está menos difundido, pues es el monocultivo sin sombrear, ¿no? Aunque sí podemos encontrar algunos sitios, principalmente en Veracruz, en donde, bueno, pues también el relieve permite que pueda haber alguna mecanización de algunas actividades, ¿no? Y lo demás, pues, se sigue manteniendo como parte del arraigo biocultural de las localidades. Claro, entonces decimos cafetal, pero en realidad deberíamos utilizar el plural, porque hay Así es. muchas formas de cultivar café. Ujú. Perfecto. Ingeniero Maicha, ¿cómo es por allá en Colombia? Y acá el establecimiento del cultivo del café, pues está muy relacionado a la pendiente en la que se establece. También aquí se habla del semillero o el almácigo, que son los sitios donde se pone a germinar el café, donde tiene un proceso de cuidado. Digamos que la investigación relacionada al almácigo aquí en el país, pues hay unas recomendaciones que el sustrato debe tener unos porcentajes de arenas. Las arenas deben extraerse principalmente de los ríos si hay la posibilidad. Tener la desinfección de estas arenas para el cuidado de que no se difundan plagas, enfermedades.
Entonces, digamos que debe haber un pretratamiento para este sustrato donde se pone a germinar el café. También es importante mencionar, que no lo mencioné hace un rato, y es que aquí en el país está la directriz de que se deben sembrar variedades arábicas para mantener la calidad del café en el país. Entonces, digamos que esa es una de las principales directrices que hay para mantener la calidad del cultivo. Pero también, como lo dice el doctor Dante, alrededor de este cultivo podemos decir que hay una cultura del café. Entonces, digamos, en estas zonas cafeteras en el país, pues está muy relacionado los procesos alrededor del café. Entonces, también los valores agregados que le dan las personas, porque es importante mencionar, como lo dice el doctor Dante, la, el tipo de sombrío que se establece dentro del cultivo. Estos sombríos también pues están desarrollando estudios en los que le dan un valor agregado o una denominación de origen a estos productos. Entonces también, como lo mencionaba el doctor Dante, valga nuevamente seguirlo mencionando, pero pues digamos que los aportes de él son muy importantes y están muy relacionados también al cultivo aquí en Colombia. Eh, el tema de estos cafés orgánicos, donde se usan los subproductos que salen después del procesamiento del café, todo este mucílago y todo esto, que se reutilicen dentro del proceso del almácigo, dentro del sustrato que se está usando. Entonces, digamos que son valores que se le están dando o valores agregados que se le están dando al cultivo aquí en Colombia. A ver, entonces estoy entendiendo que diferente tipo de manejo del cafetal va en la etiqueta del producto, lo llevan hasta allá. Es decir, café orgánico de sombra, café convencional, café de media sombra. ¿Es Sí, así? señora. Así se le está dando denominación de origen. Aquí en Colombia se está trabajando para darle denominación de origen desde la finca donde proviene el café. Entonces, pues se han revisado evaluaciones o se están realizando evaluaciones donde también el tipo de sombra, las sombras permanentes, aquí se usan los eucaliptos, los pinos, según las altitudes donde se siembre el café, pero también es muy común encontrar los cedros, aquí se denominan los guamos, que son especies que están muy relacionados a esta cultura del café porque su madera también es rentable, le sirve al productor de cafés, la usan otros procesos. Entonces, este tipo de sombrío le da como una connotación en taza diferente al café. Ah, Entonces, aquí en Colombia se están enfocando a dar a hacer esos estudios para poderle dar esa denominación de origen. en México se habla de café orgánico y de café de altura, pero ¿hay algo más en torno a esto, doctor López? Sí, también no está tan avanzado como lo estaba escuchando del colega Juan. Pero por ejemplo, mucho de lo que se está haciendo ahora, además del café orgánico y convencional, este, es buscar como estos sellos internacionales, ¿no? Estas etiquetas más de corte internacional, no tanto local. Y en ese sentido, por ejemplo, está el café amigable con las aves, el café de comercio justo, que justo lo que busca pues, es darle una mayor retribución a los campesinos, ¿no? Eh, y bueno, sí, me parece que en esa parte. Ah, Ya nos adelantamos un poquito, pero me parece que fue muy pertinente. Ahora, platíquenos, ah, ¿cómo se le va dando seguimiento al cafetal? ¿Qué hay que ir haciendo? Si hace siembra, empieza el desarrollo vegetativo, ¿qué tipo de abonado, qué tipo de fertilizante, qué tipos de cuidados hay que tener con esta planta? bueno, en México, digamos que muy a grandes rasgos, pues podemos encontrar, sí bajo sombra, pero digamos, los cafés convencionales y los cafés orgánicos. En el caso de los cafés convencionales, bueno, son sistemas de producción que incorporan algunas de las tecnologías de la revolución verde, ¿no? Como fertilización química, como control de algunas plagas y enfermedades de manera química, ¿no?
En el caso del orgánico, bueno, pues estos productos al estar certificados, pues no son permitidos, ¿no? Entonces, algunos de los elementos o de las estrategias que se tiene para, digamos, mantener el cultivo, considerando pues que el uso, por ejemplo, de abonos orgánicos, pues es bastante limitado al no tener fuentes, digamos, de estiércol muy cercano para la producción de las enmiendas orgánicas. Entonces, mucho de lo que se hace es mantener una buena calidad de mantillo, ¿no? Este mantillo va a ser el que necesariamente, pues, al mineralizarse con el paso del tiempo, pues es el que está manteniendo la fertilidad del suelo, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, que yo les comentaba de la roya, porque también está bastante presente allá en Colombia, pues se utilizan algunos caldos, ¿no? Como caldos bordelés y algunas otras cuestiones así, más permitidas en la agricultura orgánica. Sí, adelante. Y tantito, nada más para que nos entiendan nuestros estudiantes. Eh, Cuando el doctor López dice mantillo, se refiere a la hojarasca. Es Sí, esto que estamos como, viendo ahí en el piso, en el suelo, eh, que es importante porque son las hojas de las leguminosas que le van a dar fertilidad al suelo. Y cuando el ingeniero Mancha dice sombríos, se está refiriendo a las plantas, a los árboles de sombra, los árboles que le dan sombra al café. Bien, continúe, doctor López. sí, perdón. Algo muy importante que ahí sí vamos a diferir un poco porque pues, nos encontramos en diferentes lugares del hemisferio, nosotros al norte y ellos al sur, pero algo que es en la parte, por ejemplo, en México se cosecha principalmente digamos, entre comillas, en la época seca del año, que son básicamente los meses de noviembre, diciembre, enero y quizás un poquito de febrero. Es- en estas épocas es fundamental que no haya lluvia porque la lluvia reduce la calidad del café, ¿no? Y bueno, más adelante quizás tengamos algunas imágenes donde básicamente se cosecha pues en cereza y dependiendo de las vertientes, ya sea del Golfo o del Pacífico, se lleva hasta diferentes niveles de beneficio, pero sí, tal vez eso platicaremos un poquito más adelante. Algo que es muy importante, pues es evidentemente las épocas de floración, que estas más o menos se dan en términos de crecimiento a los 56 meses, más o menos, de haberse sembrado los árboles. Digamos que cuando ya está las plantas en su pleno apogeo, ¿no? Algo interesante, como recordando un poquito que en México todavía existen algunas plantaciones de café criollo que pueden tener hasta 50 años, ¿no? En el caso, por ejemplo, de plantaciones comerciales un poco más intensivas, los árboles se renuevan más o menos cada 10 años. Esto es como la vida productiva promedio de un sistema pues bastante comercial, ¿no? En México, pues como les digo, todavía podemos encontrar cafetales de 50 años y pues, siguen produciendo, ¿no? Claro, con la variedad criolla, ¿no? Que también es café arábiga, que justamente como coincido con el colega Juan, que se utiliza básicamente la variedad arábiga porque bueno, no, variedades de la especie arábiga, porque son las variedades que tienen, digamos, una mejor apreciación en el mercado, ¿no? Mientras que las variedades robustas, derivadas de la especie robusta, bueno, son más como para café instantáneos y este tipo de cafés que están, porque tienen un mayor contenido de cafeína. Ingeniero Mancha, ¿qué nos cuenta? ¿Cuáles son los cuidados del cafetal en la etapa vegetativa? Sí, el doctor Dante toca un tema muy importante y es el tema de la humedad. Aquí en Colombia
se han desarrollado dependiendo a la región del país. Se dice si se siembra en el primer o segundo semestre del año, teniendo en cuenta las lluvias. Entonces, pues aquí en Colombia encontramos zonas donde los periodos de lluvia son bimodales y en otros unimodales. Entonces, se tiene en cuenta esto para sembrar en el primer o segundo semestre del año. Entonces, pues esto ya está definido según la región del país. Es importante mencionar que este tema de la humedad, pues también eh, está muy relacionado a los periodos de cosecha, porque estas zonas o estos aumentos de la humedad, pues aumentan la incidencia del hongo de la roya. Entonces, pues son elementos que se tienen muy en cuenta al momento de hacer los procesos culturales, por decirlo de alguna manera, dentro del cultivo del café. Es importante mencionar lo que ustedes hablaban de la cobertura que podemos ver en la imagen, porque también dependiendo de esa cobertura, esa hojarasca que más adelante se convierte en materia orgánica, es importante la selección de los árboles que se usan para sombrío. Entonces, pues dentro de las recomendaciones que hace Cenicafé está que sean plantas que fácilmente suelten hojarasca, que sean caducifolias para mantener esta cobertura o esta hojarasca encima del suelo, también para conservar la humedad, porque aquí en Colombia la gestión del recurso suelo, perdón, del recurso hídrico dentro de los cafetales, pues es un elemento bien importante porque dentro del proceso industrial del café, pues se habla que hay unos procesos de contaminación del recurso hídrico. Entonces, pues dentro de la cultura cafetera se está incentivando pues hacer una buena gestión del recurso hídrico y pues esta es una de las recomendaciones que hacen dentro de Cinecafé. Es importante también mencionar, ya que estamos hablando de los sombríos, que el sombrío no puede superar el 30% del dosel, porque pues también esta condición pues limita un poco el crecimiento del café. Y ustedes tocaron un elemento bien importante y es la latitud en la que nosotros nos encontramos, porque esa latitud pues nos da una radiación solar que incide diaria en promedio de entre 35,7 y 36,1 de radiación solar incidente diaria promedio. Y acá también tenemos máximos de brillo solar que van entre 11,5 y 12 horas al día. Entonces, pues estas son altas y esa es la condición que nos da pues esa cercanía al Ecuador, que pues también se habla que es un elemento que ayuda bastante al cultivo. Aquí el cultivo pues requiere de muchas labores tradicionales o labores manuales que tiene el cultivo, entonces son las podas, la incidencia, por lo menos aquí hay un insecto plaga que es conocido como la broca, que es un insecto que si se hace un buen manejo de la soca, de estos sitios donde puede llegar a tener un hábitat hospedero, pues a partir de labores culturales, pues se hace un control también de este tipo de plagas. Eh, es importante también mencionar que dentro del cultivo, eh, pues la mano de obra aquí está muy relacionada al proceso de cosecha de café. Entonces, se habla de trabajos que se generan en esas zonas cafeteras a partir de estos periodos de cosecha. Entonces, pues son elementos bien importantes o relacionados a esta cultura del café. Pero en cuanto a manejo de abonos y de fertilizantes, ¿cómo se hace esto en Colombia? Perfecto, pues también a partir de lo que hablábamos de la revolución industrial, se usan abonos o fertilizantes de tipo mineral, entonces se hacen los procesos con urea para para el nitrógeno, fertilizantes triple 15, triple 18, NPK, que son, digamos, que se usan tradicionalmente dentro del proceso del café. Aquí también hasta la Federación Nacional de Cafeteros presenta un abono donde también se le incluyen elementos menores
que se lo dejan a un precio menor a los caficultores. Entonces, pues digamos que este manejo tradicional con fertilizantes tradicionales, si los podemos llamar de alguna manera, se usan. Sin embargo, también se incentiva el manejo de los productos orgánicos, de las enmiendas, pues por este valor agregado que se le puede dar al producto de café si se le hace un manejo de este tipo. Entonces, pues también esta denominación de origen está muy relacionada a esos manejos de alguna manera denominados orgánicos, eh, donde si el manejo se certifica que se hizo de manera orgánica, al momento de la compra del café se le paga un adicional al caficultor. Entonces, pues también se incentiva un poco de manera económica a que el caficultor utilice manejos orgánicos. En cuanto al relieve, si les preguntaran hasta qué, con qué pendiente, con qué inclinación del terreno, ustedes recomendarían el cultivo del café en las zonas montañosas. En México, por ejemplo. Híjole, es que pues, en México, pues prácticamente todo el país tiene un relieve complicado, ¿no? Para la agricultura. Y en ese sentido, pues seleccionar digamos, lo más adecuado es complicado, pero lo que sí puedo comentar, por ejemplo, es que nosotros tenemos cafetales en algunas zonas, por ejemplo, de Oaxaca, que es como la zona con relieve más accidentado, y pues en pendientes casi de 80%, ¿no? Entonces, pues, realmente uno que no es campesino, la sufre bastante, ¿no? Para poder caminar y para poder andar. Sin embargo, bueno, pues justamente como se ha mencionado, ya en reiteradas ocasiones, pues este cultivo está muy arraigado a la gente, a la cosmovisión y al día a día de la gente. Entonces, pues están, digamos, como acostumbrados, ¿no? No significa que sean los sitios más aptos. Quizás esta zona deberían de dedicarse exclusivamente para las actividades forestales, ¿no? De conservación además, porque pues, finalmente involucra peligro de erosión y demás cosas, a pesar de estar bajo sombra, pero siempre hay una susceptibilidad, ¿no? Y digamos que, bueno, si lo pensamos en grados, 90% es caída libre, 45% pues es lo que sería un triángulo, que será, ¿cómo se llaman? Bueno, 45 sería, Sí, 45. ajá, de esta manera, ¿no? cuarenta y Ujú. cinco 90 así, este, digamos que arriba de 45 grados, bueno, pues que vivimos en las ciudades se nos complica caminar, pero para ellos 45 grados es plano, ¿no? Sí, Básicamente. sí, 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 es bastante. Y además algo muy importante es que la mayor parte de las actividades culturales o la de las labores culturales, pues la realiza la misma familia, ¿no? O sea, hay muy poca disponibilidad de mano de obra y por lo tanto la mayor parte de las actividades las realiza la misma gente. Entonces, digamos que en muchos lugares pues, todavía con mano de obra de animal, perdón, actividad, con fuerza animal para poder sacar y acarrear algunas de la cosecha y bueno, en algunos otros lugares, pues sí hay una mayor facilidad de acceso, ¿no? Con que sí puede ya entrar algún camión o alguna cosa así, pero sí las actividades se vuelven más complicadas acá. Y prácticamente son a mano, ¿no? Y Sí, algunos burros, algunas mulas, caballos también, pero pues adiós tractores, adiós camiones, ¿no? sí, 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 sí. ¿Cómo En se? algunos lugares, pues hay ciertos accesos de caminos rurales donde se puede entrar alguna camioneta, pero pues aún así son caminatas largas para llegar a estos puntos de acceso, ¿no? Y no son pavimentados, evidentemente son terracerías. Lo digo porque también el hecho de pensar en abonos, pues está complicado también. Así es. ¿Cómo es esta situación en Colombia, ingeniero Maicha?
Sí, doctor, pues la situación yo creo que no es muy diferente a a la de México. Aquí se empiezan a hacer recomendaciones cuando la pendiente empieza a superar los 5 grados. Entonces, pues ya les empiezan a recomendar a a los agricultores, a los cafeteros, que empiecen a tener labores para el cuidado de de la erosión. Entonces, a partir de los 5 grados de pendiente, ya piden que el establecimiento del cultivo se haga en surcos a través de la pendiente, pues para tener control de la erosión, que se mantenga una cobertura que ayude a a la cohesión del suelo. Entonces, pues ahí sí o sí deben tener coberturas dentro de las recomendaciones que se dan. Pero digamos que lo más común es encontrar cultivos en pendientes de hasta 50 grados, 30 grados es lo más común aquí en el país. Pero a partir de los 5 grados de pendiente ya tienen que hacer unas labores diferentes a a las que se hacen en un terreno plano. Claro, bueno, aquí hay una gran diferencia entre México y Colombia, porque en México muy poco cultivo en planicies, son principalmente montañas, pendientes pronunciadas y pues no hay acceso a tractores, ni hablar de surcos. Pero bueno, también Y, los suelos son más, bueno, al menos en la parte, las montañas de Oaxaca, pues la Mixteca Alta, tenemos suelos arcillosos, no tenemos problema de erosión, pero tal vez sí por Veracruz, tal vez sí por Chiapas. ¿Cómo ve esto, doctor López? sí. Yo creo que los problemas de erosión no hay, bueno, no hay un programa como tal, en el que, digamos, obliguen o fomenten la incorporación de prácticas de conservación de suelo y agua. Sin embargo, hay bastantes agricultores que buscan hacer este tipo de cultivos en curvas de nivel, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también el uso del sombreado ayuda mucho a reducir, por ejemplo, el golpeteo del agua y que haya este escurrimiento como más, que favorezca pues la aparición de cárcavas. Ay, perdón, iba a comentar algo, pero se me olvidó. Escuchamos, doctor López, escuchamos. Sí, es que como que perdí un poco el hilo, y bueno. Sí, comentaba esta parte la diferencia, pues, de que no hay como un programa como tal de conservación. Sin embargo, a mí me parece que también los cafeticultores, son los principales agentes que cuidan, digamos, sus recursos, en este caso el suelo. Y a mí me parece que es justamente por eso muy importante preservar o procurar mantener este tipo de sistemas de cultivo, porque al final de cuentas, eh, sí, algo que es muy cierto es que el café se pelea, por así decirlo, con algunos otros cultivos comerciales, ¿no? Por ejemplo, en la parte de Veracruz, digamos que el café se pelea un poco con otros cultivos comerciales, por ejemplo, con el chayote o con la misma ganadería, ¿no? Entonces, finalmente, aunque sí hay un arraigo cultural al cultivo de café, pues finalmente también hay una parte económica que siempre le duele al cafeticultor, ¿no? Y que, bueno, finalmente, pues mucho de eso pues es debido a que pues los precios en general en el mundo del café pues, se fijan en Estados Unidos, ¿no? Con base en la oferta y la demanda, y la proyección de producción que va a haber en ese año. Bueno, ahora estamos viendo un cafeto ya a punto de florecer. ¿Y cuánto tiempo lleva de la siembra a la cosecha? Híjole, es complicado decir cuánto tiempo lleva
de la siembra, de la siembra a la cosecha o de años de crecimiento, perdón. De la siembra a la primera cosecha. Ahí ya lo Sí, tenemos. Esa es la florecita y aquí ya es el fruto. A ver, ya, ¿cuántos meses podrían ser o cuántos años o cómo es esto? bueno, pues realmente los cafetos pues empiezan a tener algunas floraciones, pues malas. Bueno, no es que sean malas, sino finalmente es una planta, joven, pues prácticamente al siguiente año de que se siembra, ¿no? Pero se dice que su producción, su fase productiva, digamos ya, en forma, pues empieza alrededor del tercer al cuarto año en México, dependiendo de la variedad, obviamente. Claro, y de los cuidados y el abonado, el fertilizado, todo esto, ¿no? En Colombia, ¿cómo es, ingeniero Macha? En Colombia la situación es muy similar, pero también dicen que los periodos de cosecha están muy relacionados a la altitud en la que se siembra el café, a las horas luz que tiene el café y al dosel que tiene el sombreado. Entonces, pues estas también son tienen incidencia sobre los procesos de floración y de generación del fruto. Sin embargo, más o menos los periodos están también así muy relacionados a lo que habla el doctor Dante. ¿Qué cuidados debemos de tener con nuestro cafetal ya que está en etapa de fructificación? Doctor López. Pues básicamente, pues que haya ahí, mientras está el fruto en, digamos, en desarrollo, es importante que haya abundante agua, ¿no? Recordando pues que este es un fruto tropical, es un cultivo tropical y por lo tanto, sí demanda una gran cantidad de agua. Principalmente de lluvia, ¿verdad? Porque no hay forma al menos acá en México, no hay forma de incorporar el riego. Y me parece que esa es la principal, ¿no? Algunos ataques también tenemos acá de algo de broca y algunos otros insectos, alguna otra, la plaga, digamos, segunda que puede haber en México, que también es un hongo, que acá localmente le llamamos ojo de gallo, que es Micena citricolor, y bueno, pues esa es la segunda actividad, ¿no? Como decía también, ya se había comentado un poquito atrás, dentro de las labores culturales, pero evidentemente antes de que empiece la época de floración y fructificación, pues son los abonados, ya comentamos que no tanto, pero sí las podas, ¿no? Estar retirando las ramas que ya no son productivas, la remoción pues de varas que ya no van a producir, ¿no? Esas es básicamente las actividades, las labores culturales. Y bueno, también considerando que es un cultivo tropical donde hay mucha agua, pues evidentemente el manejo del sotobosque, de esta parte donde crecen las arbences, pues es importante, ¿no? Evitar la competencia por nutrimentos, considerando pues que también muchos de los suelos pues son relativamente someros, ¿no? Doctor ingeniero Maicha, en Colombia hay que aves o roedores que mermen las cosechas, aparte de los hongos y bacterias. Sí, ahí las aves tienen incidencia dentro del proceso de cosecha. Algunas aves comen cuando el cafetal está ya a punto o tiene ya los frutos, formando los frutos. Entonces, digamos que se debe hacer un control a las aves. Sin embargo, de roedores, pues dentro de lo revisado no encontré incidencia de roedores, pero de aves sí hay incidencia al momento de la cosecha del café como tal. Pero también, doctor, cabe mencionar elementos que vienen a colación a raíz de los comentarios que hace el doctor Dante, y es los temas culturales que hay alrededor del café.
Aquí en Colombia la renovación del café sí es un elemento que empieza a tener exigencias. Aquí, digamos, esos cafetales de 50 años que habla el doctor Dante no se encuentran. Aquí la renovación del cafetal sí es un elemento que se promueve bastante dentro del país. Sin embargo, pues tampoco se imaginen que el cultivo del café acá es lo más tecnificado. Acá el café también hay zonas del país en los que se sigue sacando en mula, en burro, eh, donde salen los sacos de café de estas zonas del país. Entonces, pues tampoco quiero dar la impresión de que aquí sí hay manera de entrar a hacer manejos con tractor. Hay sitios donde se usa el tractor, donde la pendiente lo permite, pero pues no quiero que tampoco nos vayamos con esa imagen de que aquí el cultivo es totalmente tecnificado porque pues no es así. Digamos que hay elementos de un mayor desarrollo a diferencia de México, pero porque es un cultivo bandera. Eh, También este tema cultural alrededor del café, pues ha generado conflictos porque resulta que nosotros aquí en Colombia tradicionalmente no somos aguacateros, a diferencia de México, pero preciso la zona denominada como los ecotopos cafeteros, pues son las zonas ideales para el aguacate. Entonces, pues está entrando el aguacate Hass a reemplazar el café en muchas de las zonas del país. Entonces, pues también ha generado como cierta problemática porque alrededor del cultivo del café hay una cultura, hay unos arraigos que tienen las generaciones que se están empezando a perder porque están entrando otro tipo de cultivos que de pronto generan una mayor rentabilidad o en este momento tienen un mayor boom comercial, por decirlo de alguna manera, que están como desplazando un poco al café. Entonces, pues sí hay elementos bien importantes. Lo que habla el doctor Dante aquí se promueve muchísimo, que es la buena gestión del recurso hídrico. Entonces, pues acá hay evidentemente fincas cafeteras que tienen sistemas de riego, pero no es la generalidad. Eh, hay que hacer una buena gestión, entonces, con el tema de las coberturas de esta capa vegetal de hojas que generan los cultivos relacionados al sombrío, pues se hace como para mantener la humedad del suelo para que la planta tenga acceso, pero entonces tampoco quiero que nuestra audición se lleve como esa mala imagen o esa imagen errónea que aquí el cultivo del café es totalmente tecnificado porque no es así. Entonces, digamos que hay elementos que se han promovido por ser el cultivo bandera del país, pero pues ese nivel de tecnificación no es general en todo el país. Sí, fíjate, ingeniero, por eso preguntaba yo del relieve, porque este es el elemento geográfico que determina si se puede o no tecnificar. Eh, con pendientes pronunciadas en las zonas montañosas, pues es imposible, ¿no? No hay tantas carreteras ni no hay otra que la fuerza animal. Claro, habrá lugares más planitos, es donde el tractor pueda andar y se pueda labrar el suelo. Eh, pero entonces, pues esto depende pues de cada lugar. Ahora, Sí, también señor. hay una gran variedad de suelos. Sí, cuando te escuché que dijiste que en los Andos Sols, digo, uy, pues son en efecto suelos aguacateros y el aguacate es más sabroso, aunque Y más rentable. más rentable, exactamente. También aquí justo ese fenómeno lo estamos experimentando en la zona de Chiapas, de Veracruz, perdón. En Chiapas no tengo datos, pero de Veracruz sí está entrando también esta reconversión productiva de cafetales justo hacia aguacate, ¿no? Por la rentabilidad. Está Entonces, aunque no producen igual que otras zonas como las de Michoacán, que justo es suelos más de tipo andosoles, pero de todos modos el margen de ganancias es mucho mayor. Y también la tecnificación, ¿no? Porque
Este cultivo, pues al menos aquí en México, no sé cómo se realiza en Colombia, el aguacate, pues sí requiere de riego, ¿no? A pesar de estar en una zona súper húmeda, pues aún así a veces requiere riego y requiere otro tipo de manejo con mucha más tecnificación, a pesar de estar en el mismo relieve, ¿no? Porque el monocultivo lo permite. Sí, la rentabilidad, ¿no? La, Sí, exacto. la pena llevar, pero de todos modos, así, el relieve de Oaxaca no es el relieve de Michoacán. No, no, del relieve del Pacífico es diferente, sí. Exactamente. Bueno, entonces cosechamos, tenemos la fruta, se cosecha, ¿y qué hacemos con esa fruta? Estas que estamos viendo aquí en la imagen. ¿Cómo es la industrial o el procesamiento de la fruta? Bueno, aquí supongo, ahí sí yo creo que vamos a coincidir un poquito más, México y Colombia, pero en México hay digamos, dos tipos, se le llama de beneficio, ¿no? Que es básicamente como este proceso de llevar estos granitos rojos a la taza de café, ¿no? El primer parte, bueno, pues es la cosecha en este tipo de cereza, se le llama. Posteriormente hay un proceso en el que se le llama la obtención del café pergamino, que es básicamente eliminar todo lo que es el mucílago, y posteriormente viene otro nivel de beneficio, que es la obtención de café oro, que es básicamente la eliminación de una cutícula que está adherida a las semillas, ¿no? Recordemos que el café pues, es básicamente la semilla del fruto. Y finalmente, una vez que se obtiene este café, este pergamino, ya se lleva a la parte del tostado, molido, empaquetado y demás. Algo importante que debemos de considerar es que en el caso de México hay dos tipos de beneficio, el beneficio húmedo y el beneficio seco. La diferencia es que en el beneficio húmedo se utilizan, digamos, como tinas o sitios en donde se promueve que haya una fermentación de los frutos para retirar el mucílago, ¿no? Tener este café oro. Y en el caso del beneficio en seco, no se utiliza agua, sino simplemente se ponen los granos una vez que se les quitó la pulpa, se ponen al sol y con el paso del tiempo y la radiación se obtiene el café oro, ¿no? Evidentemente son cafés que tienen diferentes sabores y en el momento pues de las evaluaciones de la calidad de café, pues generalmente tienen puntajes diferentes dependiendo del beneficio que tiene. Ingeniero Maicha, ¿cómo es en Colombia? Sí, aquí en Colombia sí lo general es hacer el beneficio en húmedo. Aquí el beneficio seco es muy poco común. Entonces, aquí el beneficio se hace totalmente en húmedo. Sin embargo, pues a partir de este beneficio en húmedo, pues se han realizado estudios donde esta condición de hacer este proceso, porque acá se le llama como una fermentación al café para quitar el mucílago. Entonces este proceso pues genera o está generando contaminación a las fuentes hídricas, porque lo que generalmente hace el caficultor es después de este proceso vertir a fuentes hídricas que generan pues unos procesos dentro del recurso. Entonces pues aquí sí lo tradicional es manejarlo, estos procesos en húmedo. Sin embargo, pues estos estudios han demostrado que esta alternativa pues genera unos efectos sobre el recurso hídrico, que es uno de los principales llamados de atención que se le hace al café, porque es el efecto como más fuerte que hay sobre el medio ambiente que tiene el cultivo, y es este proceso de contaminación a las fuentes hídricas a partir de este proceso de fermentación en húmedo. Muy bien. Bueno, ese es el secado. Aquí tenemos un video de la molienda del café. Y bueno, aquí tenemos finalmente el producto. Bueno, estamos llegando al final del video. ¿Ustedes quieren mencionar algo para finalizar? Yo quiero hacer un breve resumen.
El café se cultiva desde planicies hasta montañas, con relieves desde pocos grados hasta muchos grados, dependiendo de la pericia de los campesinos. Eh, Hay café convencional con fertilizantes, hay café con abonos y orgánico, donde prácticamente el mantillo de la vegetación de cobertura es la que alimenta el café. Esto hace que tengamos, bueno, si vamos de planicie a montaña, varios climas, lo único que limita son las heladas. Ahí sí, habiendo heladas, la planta del café no puede desarrollarse. ¿Algo más que podamos decir, doctor López? Pues nada, nada más recomendar a las personas que nos estén escuchando, que nos vayan a escuchar, pues que tomen café, ¿no? Café principalmente si se puede, de origen de un cafeto que conozcan o que sepan al menos la región, ¿no? Porque el Nescafé, como dicen, no es café, ¿no? O el café instantáneo no es café, Instantáneo, no pero es, no es café. es instantáneo, pero no es café, para no decir marcas y meternos en problemas. Y eso, ¿no? Pues ahora sí que hacer barrio. Tal vez habría que decir que los hay que pensar en el café orgánico, porque Las demás. finalmente el café orgánico se produce bajo selva, bajo vegetación poco perturbada y por lo tanto con conservación biológica. De esto no hablamos nada, pero qué bueno que lo recordé. El café de la Mixteca Alta ni parece que es café, parece que es la selva, y Así es, sin embargo es una selva cultivada, productiva. así es. Ingeniero Maicha, últimas palabras, por favor. Sí, yo quiero también resaltar lo que dice el doctor Dante, invitarlos a tomar café eh, y más por lo que conlleva el cultivo, porque el cultivo, a veces cuando nosotros nos tomamos una taza de café, lo disfrutamos, no lo disfrutamos, hacemos como una crítica a la taza de café, pero detrás de esa taza hay familias cafeteras, hay una tradición, porque yo creo que un elemento en el que hemos concordado el día de hoy y que también es importante que nuestra audiencia tenga claro y es toda la tradición, todos los elementos que hay detrás de la cultura del café, como las tradiciones campesinas, las familias caficultoras, siguen manteniendo estas tradiciones a pesar de que hay cultivos que están entrando, que generan una mayor rentabilidad, pero sin embargo en sus entornos familiares el cultivo del café es muy importante. Entonces, pues para conservar todas estas tradiciones, todo este conocimiento ancestral que hay alrededor del cultivo del café, pues invitarlos a tomar café. Y un dato que yo les quería preguntar allá con respecto a México era cómo se medía el rendimiento por hectárea, también en sacos. Sí, supongo que aquí le llamamos quintales, Mm, dependiendo del nivel de beneficio. Por ejemplo, un quintal de café cereza pesa 250 kilos. No, perdón, 25 kilos, perdón. 25 kilos, no. Ay, ya me confundí ahí. Sí, 250 kilos y de ahí en pergamino se va a 57,5 kilos. Perdón, estoy equivocado en el peso cereza. Se me Sacos de cuatrapeó, tamaño. es muchísimo. Y ya, consecuentemente va bajando el café oro 45 kilos, el 45 kilos un quintal, y el café tostado 37 kilos un quintal. Así se van comercializando. Y ya, bueno, pues ya empaquetado por kilos. sí, es que era un elemento que de pronto nos faltó mencionar un poco, porque aquí en Colombia, digamos, uno de los elementos en los que mayor se está trabajando es en este rendimiento por hectárea. Entonces, pues yo quería pues darles unos datos que para el año 2018 el promedio nacional era de 18,6 sacos de café verde por hectárea.
Sin embargo, pues a pesar de como hemos hablado, el cultivo del café es un cultivo perenne. Sin embargo, pues estas inversiones que se han hecho a nivel país, pues llevaron a que ya al 2020 aumentara a 19,4 sacos por hectárea. Y es un buen rendimiento, pues a comparación de países como Brasil, donde ellos sí tienen una productividad de 29 sacos por hectárea de cereza. Entonces, pues son productividades muy altas, pero que ya las fincas más productivas de Colombia pues están llegando a esos niveles. Pero cuidado, porque lo más productivo puede ser también lo más degradativo en cuanto a biodiversidad, contaminación de agua, contaminación de suelo. No Ah, sí, siempre claro. la producción es el mejor indicador para decir que se tiene éxito en el cultivo del café. Perfecto, sí señor, así es. O sea, los manejos orgánicos de pronto no den estos rendimientos y hacia allá quería también enfocar un poco esta discusión final, porque muchas veces decimos que los manejos tradicionales aumentan esta productividad, pero pues también los efectos sobre el medio ambiente, sobre los recursos naturales, pues hay que empezar a hacer una balanza sobre estos temas y es las discusiones que se deben empezar a dar. Sí, por eso yo creo que la invitación es a tomar café de las cooperativas mexicanas o colombianas que lo hagan de manera ecológica o de manera orgánica, más que el café Sí. industrial con cultivo convencional. Sí, claro, y también, pues, si tenemos la oportunidad que nos vean caficultores, pues decirle que los procesos de asociatividad, pues, son muy importantes para que el cultivo del café tenga una mayor posibilidad de comercialización. Entonces, pues, también esto es lo bonito que tiene el café, que es necesario trabajar en comunidad para que sacar adelante el cultivo. En cooperativas, decimos en Sí, México. señor. Muy Sí, bien, acá hablamos de federaciones. muy bien. Bueno, pues el Mm. Grupo Mexicano de Dafología Aplicada, David J. Palma López, como siempre trabajando para que, para informar a los estudiantes y al público en general sobre los productos agrícolas para alimentar a nuestro pueblo mexicano y ahorita colombiano. Muchas gracias por su tiempo, doctor López. Muchas gracias por su tiempo, ingeniero Maecha. No, gracias a usted eh, y a la sociedad por la invitación. Hasta la vista. Igual, muchas gracias. Los esperamos en el canal de videos Suelos, Ambiente y algo más y en nuestra página web de suelos del Grupo Mexicano de Dafología Aplicada. Hasta la vista.